Buenas noches a todos. Con mucho gusto vamos a dar la clase ahorita de Derecho Mercantil 3 para las secciones C y D de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, carrera de abogado y notario. Y vamos a ver hoy el contrato de participación, o que también se conoce como contrato de cuentas en participación. ¿En qué consiste este contrato? Supongamos que yo soy un comerciante que necesito financiamiento para mis operaciones comerciales. Yo puedo ir a un banco y solicitar un préstamo, dando las garantías que me sean, buenas tardes, que me sean requeridas por el banco o por el financista. O también puede ser que vaya y haga una sociedad y obtenga socios. Pero ese contrato de cuentas en participación es una figura un poco más sencilla, en donde lo que yo voy a hacer es que le digo a mis participantes, a mis participantes que me contribuyan con alguna cantidad de dinero o de bienes o servicios para uno o más actividades comerciales de mis negocios, de mis establecimientos. Voy a poner un ejemplo. Supónganse que yo quiero traer, ¿a qué cantante quieren que traigamos? Traemos a Bad Bunny. Bueno, entonces necesitamos financiamiento. Y entonces yo le puedo decir a mis participantes, miren, yo tengo el proyecto de traer este contrato. Necesito que me aporte pasajes aéreos, que me aporte estancia en el hotel, que me aporte dinero para pagar el equipo de sonido, o que me aporte el equipo de sonido, o que me aporte dinero para publicidad, o que me aporte publicidad. Gracias. Y entonces yo les propongo que de las ganancias o de las pérdidas que tengamos en el evento del concierto, yo les voy a dar una participación de un porcentaje determinado. Un 10% al del equipo de sonido, un 15% al que me dio para la seguridad, el alquiler del local me lo prestó, o me dio el local, o me dio la renta del local o del estadio, me lo dio otra persona y esa persona se va a llevar el 20% de las ganancias o de las pérdidas que tengamos en el negocio. Entonces no es una sociedad, no es un financiamiento, sino que es un contrato de cuentas en participación. En otras palabras, lo que estamos haciendo es que le estoy, como dice el artículo 861, dice, por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aportan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Puedo hacerlo para un concierto, o puedo hacerlo para mi cadena de zapaterías. Y le digo, mire, usted deme una cantidad de dinero y yo le doy el 20% de las ganancias que tengamos en las zapaterías durante el año. ¿Verdad? O voy con el dueño del local y digo, présteme local, deme local, alquílemelo, pero no le voy a pagar. Sino que lo que sea la renta va a ser que yo le voy a pagar un 15% de las utilidades que tenga yo en esa zapatería. Para esa zapatería, usted va a tener el 15% de las utilidades, pérdidas o ganancias que tengamos en ese local. Entonces, no es una sociedad, no es un préstamo, pero tiene como una característica así sui generis. Y la característica especial que tiene es que a lo mejor el público ni sabe quién está tratando con el gestor. El gestor es el comerciante, que por decirlo en términos corrientes, comunes y corrientes, es el que da la cara frente al público y dice, yo estoy haciendo el concierto, yo soy el dueño de la zapatería, yo tengo este hotel o este colegio y yo soy el responsable ante los acreedores. Ante los clientes yo soy el que trato, yo soy el gestor del negocio. La gente no tiene ni por qué saber que a ese colegio le están prestando dinero y que de las utilidades o pérdidas que tenga el colegio en el año le tiene que dar por ese dinero que le aportaron, le tiene que dar una participación a la persona que le aportó, al participante que le aportó dinero, un porcentaje convenido mutuamente de las ganancias o de las pérdidas que se tengan. No forma una persona jurídica, no es una sociedad, no se inscribe en ningún registro, sino únicamente es un contrato de cuentas en participación en donde el comerciante se compromete, como dice aquí, a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aportan bienes o servicios. A lo mejor le dice a los maestros, no les voy a pagar sueldo,
Eso sería un poquito más complicado desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Ustedes no son mis empleados, son mis participantes. Por las clases que ustedes van a dar, yo les doy el 10% de las ganancias del colegio o de las pérdidas. Es que ahí es lo interesante, que se comparte o ganancias o pérdidas que produzca el negocio. De las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Puede ser para un establecimiento específico, para un evento específico o para todos los negocios que tenga el comerciante durante determinado plazo, el plazo del contrato de cuentas en participación. El siguiente artículo, el 862, claramente dice que el contrato de participación no constituye persona jurídica, no está sujeto a formalidad alguna ni a registro. No dará nacimiento a una persona jurídica y por consiguiente ninguna razón social o denominación podrá usarse en relación con él. No se puede decir contrato de participación S.A. o este colegio es propiedad del contrato de participación. El colegio es propiedad del dueño, ya sea una sociedad anónima o un comerciante individual, y solo él sabe con quién ha celebrado contratos de participación. El uso de un nombre comercial que incluya nombres y apellidos o solo apellidos de participantes hará responder a los que lo hubieren consentido como si fueran socios colectivos. O sea, ahí hay una responsabilidad. Si yo permito que el colegio se llame Barrios, Estrada, Pérez y Asociados, pues todos los que permitieron que su nombre o sus apellidos aparecieran como participantes y se dieran a conocer, si ese colegio quiebra o tiene deudas, pueden demandar a las personas que permitieron que se utilizaran sus nombres o sus apellidos en la razón social o nombre comercial del establecimiento. Gestión propia 863. El gestor obrará en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los participantes. O sea, el único que sabe realmente es el gestor. Y los contratos están celebrados por escrito normalmente, pero nadie sabe que en el concierto yo tengo que darle un porcentaje del 20% al que me dio el estadio, o que tengo que darle un 10% al que me dio la iluminación, o que tengo que darle un 15% al que me dio la publicidad. Además, hay otra forma de hacerlo que también es por medio de patrocinios, pero ese no es un contrato de participación. El contrato de participación es alguien que me dice, mire, aquí hay 20,000 quetzales, o aquí está el costo de la iluminación, yo le voy a poner la iluminación, o yo le voy a dar la seguridad, o yo le voy a dar la renta del local, o le voy a prestar mi estadio para que usted haga ahí pero me da el 20%. Ese es el contrato de cuentas en participación. Utilidades y pérdidas. Para la distribución de utilidades y de las pérdidas se observará lo dispuesto en el artículo 33 de este código, que es de la sociedad. Las pérdidas que corresponden a los participantes. Reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. La distribución entre los socios capitalistas será proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. Entonces, si un partícipe me dio 100,000 quetzales y otro me dio 50,000, obviamente le va a corresponder el doble al que me dio 100 que al que me dio 50. Y también ahí se pacta cuánto es lo que va a ganar el gestor, ¿verdad? O sea, de las utilidades y las pérdidas, yo a usted le doy el 20%, a usted le doy el 10%, a usted le doy el 5%. Todo lo que no se haya comprometido a dar de utilidad o pérdida es del gestor, del comerciante que está operando el establecimiento o el evento o el negocio. Si en el contrato se estipuló la parte de las ganancias sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas será en la misma proporción de aquella y viceversa, de modo que la expresión de una sirva para las otras. Si solo se puso, le doy el 10% de las ganancias y el concierto resulta con pérdidas, pues entonces asume el 10% de las pérdidas. Sin exceder, salvo pacto en contrario, salvo que el participante sea comprometido a que le va a dar responsabilidad personal o que va a firmar en los bancos obligándose por las deudas que tenga el gestor, el participante solo está arriesgando el servicio o el bien o el dinero que aportó como cuenta en participación. La participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Supongamos que alguien le aporta en el caso de del colegio, por ejemplo, un maestro dice, mire, este le está dando material didáctico, este le está dando la renta, este le está dando el pago de la electricidad. ¿Cuál es el porcentaje que tiene derecho el socio industrial? Entonces se promedia, si uno le dio 10, el otro 5, el otro 20, se suma 10 más 20 más 5, se divide entre 3 y ese es el porcentaje del socio industrial. Si es uno solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del otro socio. Si son dos, ¿verdad? Hay un socio capitalista
y hay un socio industrial. Pero aquí estamos hablando de un participante industrial y un participante capitalista que está dando dinero y el otro está dando trabajo. Entonces, si solo son uno y uno, cada quien tiene que tener la misma cantidad. Si al capitalista le di 10%, al industrial le doy otro 10%. Si fueren varios los socios industriales, son varios maestros en el colegio, se aplicará la regla anterior y el resultado se dividirá en partes iguales entre ellos. Entonces, si uno me aporta 10, el otro me aporta 20, el otro me aporta 5 de los capitalistas, lo sumo y divido entre 3 y ese es el porcentaje que le corresponde a los socios industriales, solo que en este caso se divide ese porcentaje entre el número de maestros. Quinto, el socio o socios industriales no soportarán las pérdidas, sino en la parte que excedan del capital. O sea, primero pierden los capitalistas y después pierden los socios industriales. Así está regulado este artículo 33 para las sociedades mercantiles en general. Sexto. Hola, ¿me puedes abrir, Rocco? El socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial, en industrial dice aquí este texto, pero es industrial, o sea, que, aparte de que es capitalista, también aporta trabajo. Participará en las utilidades o en las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponde según las normas anteriores. Como capitalista aportó 10,000 quetzales y tiene derecho a 5%, y como industrial, pues hay que hacer el promedio de qué porcentaje le corresponde a ese socio industrial. Si es uno, pues el promedio de todos los socios capitalistas. Y si son varios, el promedio de todos los socios capitalistas dividido entre el número de socios industriales. Creo que ya con esto terminamos lo del artículo 33 y voy a ver si hay preguntas aquí en el... Dice, el socio industrial, su valor debe ser igual a la parte económica del socio capitalista. Si es uno, sí. Si son varios socios capitalistas, se promedia y el promedio de los socios capitalistas es el porcentaje del socio industrial. Permítame. Estoy tomando café y me da alergia. Pero si son varios socios industriales, ese promedio de los socios industriales se tiene que dividir entre el número de socios industriales que fuera. En el caso del colegio, supongamos que hay un socio que nos aportó 10,000 quetzales, otro 20,000 y otro 5,000. Del 100, digamos, y que el otro socio aportó, el colegio le ofreció el 20% a ellos. A uno le ofreció el 10%, al otro le ofreció el 20% y al otro le ofreció el 5%. Tal vez ese ejemplo sería mejor. Entonces, son 10 más 20, son 30 y 5, 35. Dentro de 3, habría que sacar esa operación y sale como a 11 algo, ¿verdad? Ese es el porcentaje del socio industrial. 10 más 20 más 5%, ¿verdad? Un socio capitalista tiene derecho a 10, otro socio capitalista tiene derecho a 20 y otro socio capitalista tiene derecho a 5%. Entonces, el socio industrial va a tener derecho a 10 más 20 son 35 y ese 35 se divide dentro de 3. 3 por 1, 3, 0, 5 dentro de 3, 1. 50 dentro de 3, 5 por 3, 50 dentro de 3, no, 2, 1, 3, 5, ¿eh? 20 dentro de 3, 6 por 3, 18. Este va a ser el porcentaje del socio industrial. Si a uno de los socios capitalistas le ofrecí 10, al otro 20 y al otro 5, son 35. Dentro de 3, 11.66. Si son varios socios industriales, ese 11.66 se divide entre el número de socios industriales para determinar cuánto tiene derecho a participar en las utilidades o en las pérdidas cada socio industrial, cada maestro, digamos así.
Ahora, los primero pierden los capitalistas y después pierden los socios industriales, ¿verdad? Así está la norma del artículo 33 del contrato de sociedad. Gracias por su atención. Y gracias por su pregunta. Buenas noches. Creo que no hay otra pregunta. Ahí está. Regresamos al artículo 864 del Código de Comercio, que es donde estamos viendo el contrato de participación. Que decía, para la distribución de las utilidades y las pérdidas se observará lo dispuesto en el artículo 33 de este código. Las pérdidas que correspondan a los participantes no podrán ser superiores al valor de su aportación, salvo pacto en contrario. O sea, los participantes no deberían de tener responsabilidad ilimitada. Tienen responsabilidad limitada al monto de lo que le aportaron al comerciante. Salvo que en el contrato de participación se comprometan a que van a ser sus fiadores o sus avalistas o que van a responder solidariamente por las deudas que tenga el gestor al terminar el plazo del contrato. Si yo le digo, mire, le voy a dar el equipo de sonido, perdí mi aportación del equipo de sonido, mi préstamo del equipo de sonido, pero hasta ahí pierdo. Salvo que le diga, mire, si hay deudas, yo le voy a ayudar con pagar lo que falte, ¿verdad? Si hay alguna responsabilidad, si hay algo, yo voy a ser responsable con usted. Pero eso tiene que ser pactado. O que vayamos a un banco y digamos, mire, somos fiadores, somos codeudores de este señor, el gestor, y vamos a pagar las deudas que él no pague. Entonces ahí ya es otro pacto, ¿verdad? Pero por el mero contrato de participación no se arriesga más que lo que le aporté. Es como una especie de sociedad limitada. Lo que yo arriesgo en la aportación es lo que puedo perder. Y el socio industrial pierde hasta que primero haya perdido el socio capitalista. Al socio industrial hay que pagarle, si con lo del capitalista se cubren las deudas, entonces hay que darle participación o utilidades al socio industrial si hubo utilidades en el negocio. Una pregunta. Si existe la figura. Si existe la figura de... Vamos a ver. No logro leer toda la pregunta, Sergio. Si existe la figura de... Vamos a ver qué dice. Tiene una manita ahí. No logro ver la pregunta, fíjese. Solo dice si existe la figura. No sé cómo se hace para ver esto. No sé. Ahora, inclusive no, el contrato de participación no es una persona jurídica, ni es un ente ante la SAT. Pero si digamos, yo tengo una zapatería y dentro de esa zapatería hago un contrato de cuentas en participación, a lo mejor sí soy un ente fiscal. A lo mejor sí le tengo que sacar, como tengo que llevar una contabilidad aparte. Vamos a ver cuál es la pregunta. No se lee. De fiador entre socios, dice la pregunta. Ok, gracias, Lourdes. Lawrence. Sí existe la figura de fiador entre socios, dice la pregunta. Miren, claro, yo puedo ser socio suyo, pero vamos a un banco y yo soy su fiador o codeudor en el préstamo. O soy codeudor del comerciante en este caso. O de la sociedad de la que yo soy parte. Entonces ahí, pero es un pacto accesorio, es un contrato distinto en donde yo puedo ser fiador de las deudas que tenga mi socio o mi gestor, en este caso del contrato de participación. Aquí las figuras son gestor y participante. Lo que tal vez valdría la pena es que repasemos qué dice el maestro Villegas al respecto de este contrato. Pero sí existe la figura, puede existir, es una fianza o ser codeudor, o por ejemplo que yo le diga, mire, el artista dice, miren, yo le voy a cobrar $100,000 por venir. Pero de esos me tienen que dar 50,000 para la firma del contrato y cuando ya esté en Guatemala o cuando se haya terminado el contrato, el concierto, me dan otros 50,000. Pero como yo a usted, gestor, no lo conozco, necesito que un participante, una persona que tenga capital y que tenga
solvencia económica, sea el fiador. A lo mejor por ese hecho de ser fiador, yo le digo, bueno, yo soy su fiador, pero deme el 10% de las utilidades. Y ese es mi aporte, el hecho de ser fiador del gestor. Y entonces no le cobro nada, pero tengo derecho a un 10% de las utilidades o pérdidas que genera el concierto. Entonces esa sería la figura más o menos, ¿verdad? Yo soy responsable ante el artista de que si no le paga el gestor, yo le voy a pagar porque yo me comprometí a esa fianza. Yo soy fiador del gestor y ese es mi aporte. O aparte le hice un aporte de los primeros $50,000, ¿verdad? Y aparte le digo, bueno, yo voy a pagar el otro, pero me da el 20% o el 50% de las utilidades, porque ahí le voy a pedir más, ¿verdad? Ese es el contrato de cuentas en participación o contrato de participación. Gracias por la pregunta, muy buena. Vamos a ver qué dice aquí el doctor Villegas. ¿Alguno de ustedes ya consiguió este libro del doctor Villegas? No. Es muy bueno. Buscando el contrato del cuentos en participación. Aquí está. Dice Villegas, contrato, vamos a ver qué hora es. Faltan 8 minutos. El contrato de participación, conocido también como cuentas en participación, asociación en participación o negocios en participación, es una figura negocial que puede prestar singulares funciones dentro del tráfico mercantil. Si dos personas desean asociarse para llevar a cabo explotaciones comerciales, pero no desean formar una sociedad, el contrato adecuado es el de participación. Es probable que este contrato tenga el mismo origen de las sociedades comanditarias, pues su característica especial en el plano subjetivo es la presencia de un inversionista que pone su capital o su trabajo, porque hay sociedades en comandita por acciones también y sociedades en comandita simples, que pone su capital en manos de un comerciante sin tener ningún vínculo con terceros que entran en relaciones jurídicas, que indirectamente se originan en la participación. Por eso es que a la relación que se da entre los sujetos de la participación se le considera como una sociedad oculta. Yo le voy a dar cuero para que usted haga sus zapatos. O tiene zapaterías, yo le voy a dar los zapatos, ese es mi aporte. Pero de los zapatos que usted venda me va a dar, primero me paga los zapatos. Y después, si hay ganancias o pérdidas, yo tengo derecho, porque se los voy a dar fiado. Si hay ganancias o pérdidas, yo tengo derecho a un 10% de las utilidades. O le doy el local para su zapatería, para esa zapatería, y me va a pagar mi aporte. No le voy a cobrar la renta, sino que le voy a cobrar, o primero, o paguemos la renta, pero no se la voy a dar a plazos. No me la tienen que pagar mes a mes. Al final del negocio, usted paga la renta, me paga la renta a mí, y aparte, me da un 10% de las utilidades o de las pérdidas que tenga, porque le estoy dando el producto, digamos, le estoy dando la posibilidad de que usted desarrolle sus operaciones y mi aporte va a ser ¿verdad? Puede ser que mi aporte sea las rentas, no le voy a cobrar renta, entonces quiero un 30% de las utilidades, o sí le voy a cobrar renta y me da un 5% por el hecho de haberlo esperado hasta el final del contrato. Ese es mi aporte. El servicio que yo le doy es facilitarle el financiamiento del pago de la renta. O le voy a hacer la limpieza, o le voy a pagar la electricidad, o le voy a dar seguridad, o le voy a dar el servicio de importación de los zapatos. Cualquier servicio o producto o bien o dinero que yo le dé al gestor es lo que es mi aporte. O puede ser, yo voy a ser vendedor. No me pague. Al final del negocio, partimos las ganancias. Yo me gano el 30% y usted se gana el 70%. Pero usted tiene que poner toda la demás inversión. Mi trabajo es ser el vendedor de los zapatos. Aquí habla de historia del código anterior. Y aquí repite el concepto que ya vimos. El gestor debe ser comerciante. Los partícipes no tienen que ser comerciantes. Pueden ser industriales o personas particulares que lo que están es aportándole bienes y servicios. A lo mejor es el artista. El artista Bad Bunny le dice, mire, yo voy a Guatemala. Ponga usted todos los costos del transporte y yo le cobro el 30% de las utilidades o de las pérdidas que tengamos en el negocio, en el concierto.
Y ese sería el contrato de participación. ¿Cuál es el aporte de Bad Bunny? Su presentación como artista, ¿verdad? O como aquí en Guatemala hay que tener a un artista que introduce al artista extranjero, porque aquí tenemos esa ley de que si vamos a presentar un artista extranjero, tiene que haber un artista nacional. Entonces, porque esas son disposiciones internas del país, entonces el artista que va a abrir a Bad Bunny, va a presentar el concierto, va a ser el primer artista que va a participar, le dice, mire, yo no le voy a cobrar, pero deme el 10% de las utilidades o de las pérdidas. Y ese es mi aporte, mi participación. Está bien, le dice el gestor. De acuerdo, me parece. Liquidan el negocio del concierto y lo que se ha ganado de utilidad le corresponde el 10% al que le dio ese servicio de ser el artista que tiene que ponerse como contraprestación porque viene un artista extranjero. ¿No hubo ganancias? Cero. ¿Hubo pérdidas? Hasta como es socio industrial, no paga pérdidas hasta que los capitalistas terminen de cancelar las pérdidas. Y el industrial, pues lo que hizo, pues, no ganó, ¿verdad? Salvo que diga, no, yo voy a pagar si hay alguna deuda que quede del concierto, que yo no lo haría. Si hay alguna deuda que quede del concierto, yo voy a ser su codeudor o su fiador frente a los otros proveedores que comparezcan. La ley es muy parca, dice. ¿Y cuáles son las características? Es consensual, consentimiento. Con el simple consentimiento se perfecciona. No tengo que darle el dinero, ni tengo que prestar el servicio. No es un contrato real, ¿verdad? Es un contrato que se perfecciona con el simple consentimiento. Es bilateral, 2 partes, por lo menos, pueden ser más, multilateral. Como les digo, puede ser uno que aporte el artista, otro puede el sonido, la seguridad, el local, los boletos, la ambulancia que tiene que estar allá afuera del concierto por cualquier cosa, la publicidad, el hotel, el hospedaje, etc. No hay que confundir los aportes de cuenta de participación con los patrocinios, porque a lo mejor alguien hace un contrato de patrocinio y me dice, mire, ponga ahí que el artista se hospede en el hotel tal y yo le voy a dar el hospedaje gratis, pero me menciona en toda la publicidad del evento de que el artista Bad Bunny se hospeda en tal hotel. Ese es mi patrocinio. No le voy a cobrar el hotel, pero usted tiene obligación de publicar en la publicidad cuántas veces, cada vez que aparezca Bad Bunny, se hospede en el Camino Real o en el hotel que sea, ¿verdad? Es oneroso. De tracto sucesivo no está. Bueno, puede ser, si es un contrato, un evento, un concierto, no es de tracto sucesivo. Ahora, si es todos los meses, las utilidades que tenga la zapatería, ese sí es de tracto sucesivo. Principal y típicamente mercantil. Elementos personales, el gestor, que es el comerciante que recibiendo bienes de otro hace participar a este de las utilidades o pérdidas que se obtengan de su explotación comercial. El partícipe es la persona que entrega sus bienes o servicios al gestor con el propósito de utilizarlos en su actividad empresarial y con el fin de obtener una utilidad, aunque puede ocasionarle pérdidas. Objetivos serán los bienes que el partícipe traslada al gestor. Para el primero es un acto de disposición. Yo le doy los zapatos para que usted los venda en su zapatería. Ese es mi aporte. Yo le doy mi presentación personal o le mando al personal de seguridad. Ese es mi aporte. Y el gestor adquiere esos bienes o servicios. Por eso dice que el gestor tiene facultades dominicales. Eso no viene de domingo, sino de dominio. Digamos, me dan los zapatos, yo los puedo vender, ¿verdad? Eso quiere decir facultades dominicales, de dominio, o de disposición sobre los bienes que le aportan, ya que únicamente bajo ese concepto se puede entender que les introduzca en el tráfico comercial, tal como se transmiten los aportes de la sociedad mercantil. Bueno, ¿qué me va a dar usted? Servicios personales como maestro en el colegio. Muy bien, yo voy a vender esos servicios personales. Yo le voy a cobrar a los alumnos y usted se compromete a dar clases todo el año. Al final del año vamos a ver cuánto ganamos y a usted le toca el 11% de las utilidades o pérdidas que tenga el colegio. Si son varios maestros, ese 11% o ese 20% o lo que se haya pactado es entre todos los maestros del colegio que hayan entrado en contrato de participación. Alguien dirá, yo no quiero entrar en participación, a mí páguenme mi sueldo, mis prestaciones y yo no soy partícipe. Ese es contrato de trabajo.
El partícipe es aquel que le aportó bienes y servicios para participar de las utilidades o de las pérdidas del establecimiento. Y no necesita ninguna formalidad, puede ser hasta verbal el contrato. Esto lo considera un error Villegas porque, tal como lo establece anteriormente, un contrato de participación viene a ser tan minucioso como uno de sociedad. Y en aras de la seguridad de las partes, fundamentalmente debió establecerse el requisito de la escritura pública, o al menos la forma escrita con legalización notarial, ya que algo significaría la asesoría que las partes deben tener para celebrar. La opinión de Villegas yo no la comparto porque, como es buena fe, las partes pueden celebrarlo por teléfono, verbalmente, darse la mano y decir esto vamos a hacer. Y lo que tiene que hacer un juez de lo mercantil de comercio es que cuando le prueben que efectivamente se celebró el contrato con testigos, llamadas telefónicas, WhatsApps, correos electrónicos, mensajitos de texto, cheques firmados en donde se dio el dinero, cartas, lo que fuera, aunque no haya una forma de contrato escrito, menos en escritura pública, pues darle validez a esos pactos. ¿Por qué? Porque los contratos mercantiles no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean las formas y el idioma en que se haya celebrado, las partes quedarán obligadas de la manera que aparezca que quisieron obligarse, sin modificar, creo que dice la ley, con interpretaciones arbitrarias, sus efectos naturales, sin desvirtuar, ¿cómo es que dice el artículo 669 y 670? Formalidades de los contratos. El 671. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que han de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. ¿Verdad? No hay ningún requisito. Yo estoy de acuerdo con el código que dice que el contrato de participación no necesita mayor requisito. Claro, si se celebra por escritura pública, si se celebra en documento privado, con firmas o sin firmas legalizadas, perfecto. Pero eso ya queda librado a la voluntad de las partes. La obligación de un juez al que le prueben que existe un contrato de participación es darle validez conforme a los principios filosóficos de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar las rectas y honorables intenciones de los contratantes, sin modificar con interpretaciones arbitrarias sus efectos naturales, conforme al artículo 669 del Código de Comercio. Y con eso terminamos la clase. Les agradezco mucho su atención. No sé si hay alguna pregunta. Pilas Fernando. ¿Qué página del libro? Las páginas del libro, muy bien, gracias. Le voy a decir en qué páginas está esto del libro del doctor Villegas. Está en la página 147, 148, 149, perdón, 149, 150, 151 y 152. Es bastante poco lo que tiene el doctor Villegas al respecto. Y sí, discrepo de él porque él dice que debiera estar en escritura pública y se debiera exigir requisitos de escritura pública y de documento privado con legalización notarial. No, porque el Código de Comercio dice que los contratos mercantiles no están sujetos para su validez a formalidades esenciales. Obviamente es deseable que sea en escritura pública y que sean muy minuciosos las partes en redactarlo, pero va contrario a la naturaleza jurídica y a la relación comercial de buena fe que tiene que privar. Si en alguna forma se puede probar, el juez le tiene que dar valor a ese contrato porque no está sujeto para su validez a ninguna formalidad especial. Muchas gracias. Y le agradezco su pregunta. 155 dice aquí, pero no creo que sea 155. Ya dije qué páginas eran. Solo que sea de otra edición, que ya sea más reciente y que tenga otra paginación, otros números de página. Muchísimas gracias, muy feliz noche a todos.